Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Ahí su lección tiene un versículo. Dice así, de ese versículo viene de Santiago, capítulo 1, 14, 25. Está hablando acerca de que del pecado, que el pecado tiene, la paga del pecado es muerte. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una de las cosas ¿qué es concupiscencia? Dice, es un deseo, pero no solo es un deseo, sino que es un deseo, ¿cómo le podría decir? Es un deseo incontrolable por algo, ¿no? Yo quiero eso, ¿no? Yo quiero tal cosa. Y usted, y ese deseo así, y hay que tener cuidado, ¿ok? Porque muchas veces ese deseo nos lleva a no ver la realidad. Nos desligamos de muchas veces de la palabra de Dios y podemos caer en una tentación tan grande y con consecuencia va a traer el pecado. Y si usted es salvo, usted no va a morir, digamos, espiritualmente, pero va a tener consecuencias serias en su vida. Pero vea, Abimelech, ¿no? Ya vimos el hijo que estaba con la concubina criada, hijo de Jeroboam, ¿no? Fue a Siquem, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. Así que está hablando, Siquem era un lugar de la tribu de Efraín, y podemos ver nosotros desde Josué, lo podemos ver, que o sea, en Josué 20, si usted tiene chance de leerlo, vamos a hablar un poco de Siquem, en Josué 27, si usted lo lee en su casa, es determinada como una ciudad levita, donde los levitas iban a convivir, y también era una ciudad santuario, Era una ciudad santuario. Pero ¿qué es lo que pasó aquí con Siquem? ¿Qué pasó con todo eso? Acuérdese que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos tenían que, destruir todo eso. Prácticamente ellos tenían que, Dios les había dado que deberían de terminar con estas personas debido a la idolatría que ellos tenían. Pero ¿qué es lo que pasó en esta situación? Ellos no lo hicieron, y lo que hicieron fue que hicieron un pacto con la gente que vivía allí, con los cananeos, los cuales también convivían, los israelitas juntos con los cananeos, y los cananeos, usted va a encontrar que se llama la casa de Milo. Está hablando de una torre, una torre donde ellos tenían a su dios Baal, o era un centro de adoración que estaba un poco fortificado, el cual ellos ahí adoraban a su Dios. Así que usted puede ver que, por un lado, tenían aquí en Siquem adoración a Dios, y por otro lado era una ciudad levita donde se permitía a ciertas personas, ¿no?, que eran perseguidos, por hecho que había, porque era una ciudad santuario. Una ciudad santuario quiere decir que si alguien, por error, hubiera hecho daño a una persona que le hubiera ocasionado la muerte, él o ella, la persona, se pudiera refugiar ahí, y la persona que buscaba venganza contra él no le podía hacer daño, porque era una ciudad santuario. Muchas veces usted no tiene, el deseo de hacerle daño a alguien. Usted está trabajando en algo alto y se le cae algo de una herramienta, le cae en la cabeza y muere la persona. Usted no tuvo ninguna intención en causarle la muerte a alguien, pero usted se acuerda que la gente iba a demandar sangre por sangre, ¿no? Y ella tenía que huir a esta ciudad. Así estaba la situación. Esto es solo para que vea cómo es que estaba Siquem,
estaba dividida en cuanto había adoración a Baal y todas las cosas. Y él fue a la casa de sus familiares, tanto de la madre como el padre, porque la mamá, la concubina, con que Jeroboam o Gedeón tuvo este hijo era cananea. O sea, y él tuvo hijos con ella, y entonces él se fue allí para que lo apoyaran. Y el 2 dice: oh, ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres. Todos los hijos de Jeroboam, o que gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso de vuestra carne. Yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem y todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que le escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Ahí llegamos. Mi pregunta es, aquí están eligiendo un rey. Ok, si esto tiene alguna consecuencia de la política que estamos viviendo hoy, le voy a decir, yo no trato de mantenerme fuera de la política. Tengo mi posición política. Si usted me la pregunta en privado, yo se la doy, ¿no? Pero no trato de... Pero yo le diría, aquí vaya, por ejemplo, se trata de elegir un rey. Aquí no era el hecho. Él era una persona, un salteador, una persona que no estaba ni se había determinado de qué, que se eligiera rey. Dios iba a reinar, pero algo él escuchó de su padre. Su padre dijo que no iba a ser rey, pero vivió como un rey. Le puso el nombre, como que dice, a lo mejor añoraba el hecho de que él quería reinar sobre Siquem, ¿no? Habían 3 ciudades ahí que iba a reinar. Y vea, yo le digo, ¿por qué cualidades él quiere que sea elegido? ¿Cuáles son las cualidades que él le dice a esta persona? Elíjanme a mí, porque yo soy porque yo les voy a dar prosperidad económica, porque yo les voy a dar aquí, porque yo les voy a dar allá. ¿Por eso lo eligieron o por qué lo eligieron? Porque ya leímos el pasaje. ¿Por qué lo eligieron? Lo eligieron porque era parte de su etnia. Lo eligieron porque era parte de su raza. Hay que tener cuidado, hermanos, y disculpe, si se asemeja mucho a la política de hoy, yo le voy a decir una de las cosas. Hay que ver claramente, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona representa? ¿Qué es lo que persona dice? Dios aquí les dio Dios no les había dado a ellos el derecho de elegir un rey, pero ellos se tomaron el derecho, ¿no? Muchos hoy en día tenemos el derecho y debemos de poner, digamos, primero, y ya vamos a ver, porque viene el hijo que se escapó y les está diciendo sus verdades, les está diciendo qué fue lo que pasó. Pero ellos, vea, ¿cuál fue la actitud del pueblo? ¿De qué? Darle dinero, ¿de qué? De las arcas del dinero, ¿de qué? De Baal, del dios pagano. Y todo el pueblo vinieron y lo eligieron. En otras palabras, tanto el que se iba a elegir como rey, como el pueblo que lo eligió como rey, tenían el mismo corazón, un corazón malo. Él había matado a 70 personas, prácticamente fue algo público, en cual uno por uno, porque lo mató en la misma piedra. Se puede imaginar qué hecho más terrible. Y esta persona, en otras palabras, estas personas tuvieron el gobernante que ellos se merecían. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué nos está pasando con esta cosa, con estos gobernantes? Muchas veces tenemos el gobernante porque nosotros aprobamos ciertas cosas que ellos hacen que no están de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero usted me dice, mi hermano, ¿pero dónde está la palabra de Dios aquí? Ahorita vamos con este hijo que escapó. Él viene y con todo valor, a él le correspondía el hecho de ir a vengar a sus hermanos. Pero él viene y, digamos, hasta el pueblo de Siquem, aquí, y hay hay un monte que ahí lo vamos a leer ya, y el monte está bien alto y él se para, digamos, bien alto y le está hablando al pueblo y el pueblo va a escuchar todo lo que él está diciendo, ¿no? Y le está diciendo, y para muchos que estaban allí les va a remontar algo, ¿no? Que Josué les había dicho. Un momento, estamos en Siquem. ¿No fue allí donde Josué reúne a todos y les está diciendo y les dice que escojan a quién van a adorar? Si van a ir detrás de los dioses y hace pacto con ellos. Ahorita lo vamos a leer. Y él le dice, nosotros vamos a servir a Jehová. Y él dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y todos dicen, yeah. Y ahorita acaban de ver y podemos ver que la ciudad está dividida y muchos posiblemente estaban iguales. Toda la gente, tanto de un lado como el otro, los que iban tras los Baales como los que no, estaban en una situación bien fea. Pero podemos ver, lo eligieron porque era parte de su clan, de sus familiares, porque era de Siquem, ¿no? No era porque él tenía ciertas cualidades muy buenas por la cual iba a gobernar. ¿Okay? Bueno, nos quedamos ahí. Y vean el 7 en adelante. Y cuando se lo dijeron a Jotán fue el único hijo que quedó vivo, ¿no? Fue y se puso sobre la cumbre del monte de Gerizim. Estoy en el capítulo 9, versículo 7. En la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Y les va a contar una fábula, les va a contar una historia, ¿ok? Les va a contar una historia, digamos, vea, donde está hablando de árboles, pero tiene un final, tiene un mensaje central. Y ese es el mensaje central que nosotros queremos ver, qué es lo que quiere decir para nosotros hoy día como para ellos en ese día. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios? Y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar yo mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles, la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Qué podemos agarrar de todo esto? ¿No? Si usted tiene la clase del pastor, él está allá atrás y está para nuevos miembros. Me dijo que él podía avisar para alguien menos. Pero estaba hablando, ¿qué es lo que podemos agarrar? Primero, podemos ver que es como nos está tomando para darnos una enseñanza, ¿verdad? Aquí pone la vid, no es un árbol, pero lo pone como un árbol, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos está enseñando a nosotros aquí hoy en día? Acerca de esto, acerca de los árboles, acerca de ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es lo que nos puede dejar a nosotros? ¿En el comedor dijo que iba a estar el pastor? Sí, en el comedor, hermano. ¿Qué es lo que podemos agarrar acerca de esto? ¿No? Dios ha determinado un propósito para cada uno de nosotros.
Dios tiene algo específico, tanto para el olivo, tenía algo específico, ¿no? Para la higuera, algo específico para el viñedo, para cada uno. Y cada uno de ellos representaba a Israel, ¿no? Israel, vea, el olivo representaba el hecho de que ese aceite era el que se llevaba solo para ungir a los reyes, para todo eso. Pero este era un rey, un salteador que no entró por la puerta que Dios le abrió, sino que entró por otro lado, ¿no? Y en cuanto a la higuera, era algo que denota el nacionalismo de Israel, ¿no? Y la vida, está usted hablando con el mosto y todo eso, con el vino de alegría y todo eso, siempre en la adoración a Dios. Podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Que está tomando y él dice de la sangre. Bueno, así que nosotros podemos ver que en cada uno de ellos nos está hablando que cada uno de nosotros tenemos unos dones. No. Pero yo no puedo decir, Señor, ¿por qué no me hiciste aquí? ¿Por qué no me, si yo quiero acá, yo quiero allá? A ninguno de estos árboles les dijo, reina sobre nosotros. Pero a mí me dio un poquito de risa al final, porque ¿alguien ha andado en un zarzal por alguna razón? Yo sí, fíjese que antes yo me gustaba ir por un lugar porque andaba de cacería, según yo, y nunca cacé nada. Pero era puro zarzal. Dios mío, ese era lo más terrible que podía haber, porque si usted pasaba le rasga todo. Y es un arbusto pequeño, y cuando dice, vengan ustedes, vea cómo dice, la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? Digamos que está hablando de árboles. ¿Y un árbol se va a meter en una zarza? Yo estaba pensando, a mí me dio un poco de risa, es como aquel político que dice, si me eligen a mí, les voy a mandar a hacer un puente, y le gritan, pues no hay río, les mando a hacer el río también. Es lo mismo, ¿no? Es algo vacío, no está diciendo absolutamente nada. Y nosotros podemos ver cómo se introduce la zarza en Génesis, allá después del juicio, con capítulo 3. Que después de haber caído en pecado, dice que iban a trabajar con dureza y todo, y zarza y cardos y todo. ¿Para qué es bueno la zarza? Solo para quemar. Pero vea, aquí, aunque les está diciendo, hay un propósito para cada uno en nuestras vidas, les está diciendo, aquí les estaba dando a entender que iba a haber un juicio para ellos. Y esta misma zarza que ellos estaban eligiendo por rey, iba a venir, Dios la iba a ocupar para que es el juicio para esta misma ciudad, porque había actuado de una forma que no como los principios que Dios quiere que su pueblo actúe. Ahora pues, dice, ir con verdad y integridad. Ay, yo allí me quedé y dije yo, ir con verdad e integridad. ¿Cómo es eso que ir con verdad e integridad, verdad? Está diciendo, ahora pues, ir verdad con integridad. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, dice, voy a seguir. Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librar de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam, con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Vea, es bien interesante que él está hablando acerca de verdad e integridad, porque si nos remontamos nosotros a Josué, capítulo 24, vea, él les está hablando, está aquí mismo en Siquén, y les está hablando cómo Dios obró de esa forma milagrosa, y les habla del 1 en adelante, les está hablando cómo lo sacó, hizo todo eso. El 14 dice así, después que les habló de todo eso, que lo sacó y le puso la tierra prometida, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle, dice. ¿Con qué? Con integridad y en verdad.
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir ¿qué? A Jehová. Sí, esa cuando le estaba diciendo que en verdad e integridad les estaba remontando al pacto, al hecho de que ellos habían hecho. No. Y usted puede ver, o sea, el 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir ¿a qué? A otros dioses. Y ellos ya había pasado, ¿qué? Unos 140, 50 años y ya sacaron dinero de las cosas de Baal. ¿Para qué? Para matar a los hijos de Gedeón, de un juez que Dios había levantado. Y dijo, y él sigue, si usted puede leer el 24, y el pueblo entonces dijo a José, porque Josué dice en el 20, dice 24:20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo dijo a Josué, entonces dijo Josué, no, sino que Jehová serviremos, dice. Y está hablando y dice, y le está, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y él ahí sigue, pero me estoy desviando mucho de la clase, pero usted puede ver que cuando le dice que le van a hacer, que con verdad y integridad se está remontando al pacto que ellos hicieron. 2 veces se lo menciona Jotán y les está mencionando que ellos habían que, no solo habían traicionado a Jehová, a los hijos de Gedeón, sino que al Dios grande, ¿no? Que el cual ellos tenían. Y luego una de las cosas que nosotros podemos ver, dice el 19, ya estoy volviendo a Jueces 19, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa que gocéis de Abimelech, él goce de vosotros. Y si no, dice, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Fuego que salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó. Así que usted puede ver que aquí él prácticamente le está diciendo lo que iba a pasar. Lo único para que la zarza servía era ¿para qué? Para arder. Pero vea, una de las cosas que iba a venir algo muy serio, iba a venir un descontento. Iba a venir un descontento entre la ciudad de Siquén y Abimelech. Este rey que usurpador, un rey que no tenía que estar allí. Así que usted puede ver que Dios va a poner un espíritu de discordia, ¿no? Así que después que Abimelech reinó 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Cuando dice un espíritu, un mal espíritu, está hablando de un espíritu de discordia, ¿ok? Iba a haber algo inquietante allí. Usted puede ver que Dios obra de muchas maneras. Dios ha obrado así había un rey que tuvo un espíritu también que solo se calmaba al oír una música, ¿se acuerda? Y Dios ha ocupado naciones paganas para llevar juicio a su pueblo. Y aquí iba a ocupar a este rey. Así que una de las cosas que nosotros podemos creer es que Dios envió un espíritu de discordia para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech. Así que usted puede ver que ellos vienen y aquí va a aparecer un personaje nuevo que se llama Gal. Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén pusieron en él su confianza. Este Gal viene a ser como un mercenario que llegó allí, alguien que ellos contrataron. Ok, ya no estamos de acuerdo con este rey que nosotros, de Abimelech. Entonces nosotros tenemos que venir y ver cómo lo quitamos. Entonces sale este Gal con sus hermanos, dice, con una banda de forajidos, el cual él viene y va a tratar de ¿qué? De quitarlo. Gal dice que su nombre quiere decir aborrecimiento y era hijo de Ebed, que quiere decir esclavo. O sea que este hombre no era nada de lo bueno. Y vea, saliendo al campo, vendimiaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Vinieron y había cosecha. Okay. Recolectaron la cosecha, y después de recolectar la cosecha vinieron y se reunieron en la casa de Milo, en la casa de esa de Baal, y hicieron una fiesta, se emborracharon y toda la cosa. Y Gaal, hijo de Ebed,
dijo ya él tomado, dijo, ¿quién es Abimelech? ¿Qué es Siquem para que vosotros le sirvamos? No es hijo de Zorobabel y no es Zebul, ayudante suyo. Servía a los varones de Hamor, padre de Siquem. Hamor fue un rey de Canaán, ¿okay?, que tuvo un hijo que se llamaba Siquem, y cuando él construyó la ciudad, por eso la ciudad se llamaba Siquem, ¿okay? Y está remontándose la historia de lo que pasó, que por qué le iban a servir. Pero lo que pasa acá es que se levanta, vea, este Gaal se levanta ya borracho, dice algo, y hay un personaje que se llama Zebul, y Zebul era como digamos el gobernador de esta ciudad de parte de Abimelech. Entonces viene Zebul y le va a decir a Abimelech, mira, aquí hay un hombre que se llama Galal que está hablando y está levantando un ejército para pelear contigo. Entonces es necesario, ¿verdad?, que tú vengas y te levantes primero y pelees con él. Entonces él, como es el gobernador, trató de hacerse amigo de Gaal y decirle, mira, yo creo que va a venir en contra de ti, Abimelech. Así que usted puede ver que ahí en el 30, cuando Zebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y le fue a contar lo que acabo de decir, ¿no?, a sus hermanos. Y una de las cosas que él fue a Abimelech para preparar su ejército y todo, y levántate pues ahora de noche, el 32, tú y el pueblo que está conmigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana, al salir el sol de madrugada, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, tú harás con él según se le presente la ocasión. Así que este Zebul va y le va a decir a Abimelech lo que tiene que hacer, y ahí es lo que nosotros lo quedamos. Pero luego Zebul viene, se va al otro lado con Gaal y le va a decir, Abimelech ya viene, prepárate. O sea, vea, aquí yo creo que está hablando de situaciones de uno traiciona al uno, el otro traiciona al otro. O sea que es una situación de gente mentirosa. O sea, ¿qué clase de personas las que hay, no? Uno le prepara el campo al otro, el otro y va. Y vea, bien interesante que al día siguiente Abimelech se levanta y pusieron emboscada y todo, y Galá, y el 35, Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso en la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron en la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, Zebul, ¿se acuerda? Era el gobernador que estaba de parte de, ¿cómo se llama?, de Abimelech, ¿verdad? Pero él estaba en la ciudad porque era el gobernador. Y cuando Gaal le dijo a Zebul, mira, le digo, hay gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como que si fueran hombres. Le dice, esto es lo que ahorita en la política se llama gaslighting, right? Cuando le están diciendo la percepción de la realidad que tú tienes no está correcta. Es como dice, lo que tú viste no lo vistes. ¿No se ha fijado? Muchas veces ahorita en la política usted puede ver que un político dijo algo, está en video, y después dice, no, yo no dije eso. Ustedes a lo mejor no vieron lo que yo dije. Pero le digo, esto prácticamente se está llevando a cabo como lo que estamos teniendo nosotros ahorita, ¿no? Primero, lo eligieron a él porque era parte de una raza, de una familia, y no tenía ni siquiera las cualidades de administrador ni absolutamente nada. Y ahorita que van a la batalla le dice, mira, yo estoy viendo que viene un ejército. No, tú no estás viendo el ejército. Tú te has equivocado. Tú estás viendo otra cosa. O sea que vea, hasta hoy en día podemos ver en la Biblia, podemos ver cómo la gente está hablando de eso. Pero lo interesante es que Gaal, que se levantó contra Abimelech, perdió la batalla. Él pierde la batalla. Y simplemente él viene, y una de las cosas que él hace, el Abimelech, ¿verdad? Abimelech viene y él se levanta en contra de Siquem. Y una de las cosas que él dice, y al levantarse, después de destruir al ejército, de destruir todo acá, él llega a un bosque y corta una rama, se lo pone a los hombros y le dice a la gente, haz lo que yo hago.
La gente que quedó con vida se fue a refugiar a la casa de Milo, a la torre esa donde estaba lo de Baal, los mismos que lo habían elegido a él, que eran carne de su hueso y familiares y todo, y le prendió fuego y todos murieron. Y así, ¿se acuerda que le dijo que la zarza los iba a quemar? Que lo único que servía la zarza era para que agarraran fuego. Y así va a ser el juicio, tanto como para Siquem, para todos ellos. Siquem muere. Todos los de Siquem murieron. Y no solo eso, sino que que lo eligieron como rey por sus grandes cualidades, que no tenía ninguna de las grandes cualidades, vino y sembró sal en todos los campos. ¿Para qué? Para que ya no produciera fruto, porque la sal viene y destruye ¿cómo se llama? Los lugares. Así que, vea, y no le basta esto, sino que este rey dice, voy a ir a otra ciudad. Y se va a otra ciudad y los quiere destruir, así como destruyó, ¿no? Así como destruyó ahí a Siquem. Y nosotros podemos ver que cuando llega a esta ciudad, él hace una matazón de gente. La gente hace lo mismo. Sale a huir y se va a poner a una torre, y viene también Abimelech, y Abimelech vuelve otra vez con el fuego. Pero algo pasa, hay una mujer ahí arriba. La mujer le deja caer una piedra en la cabeza y él cae moribundo. Pero vea hasta dónde llega la forma de pensar. Ya cuando cae moribundo le dice a su escudero, le dice, ven, mátame, porque no quiero que se diga que una mujer me mató. ¿Y sabe qué? No le funcionó, porque hasta ahorita tenemos la palabra de Dios que una mujer lo mató. ¿Se acuerdan también allá con la historia que tuvimos donde una mujer vino y mató a alguien, a un general del ejército? ¿Cuál era la historia? De una jueza, Débora. ¿Se acuerdan? Débora. No. Ahí también una mujer fue, Dios ocupó. ¿Por qué? Porque Barak no quiso, tuvo miedo. Y aquí nosotros podemos ver, mira, aquí hay una historia que nosotros podemos ver bien triste, ¿no? La cosa es que nosotros podemos ver acá que nos está hablando de este personaje que salió ¿de qué? De un hombre que Dios lo usó grandemente, ¿no? Pero cometió errores, pecados en su vida, y estos pecados trajeron consecuencia hasta sus hijos. Y usted puede ver no solo a sus hijos, sino que al pueblo que estaba alrededor. Este pueblo que un día, ¿sí?, prometió que iban a ser fieles a Dios y se les olvidó. Y después estuvieron promocionando un rey que era todo lo contrario a reflejar la santidad de Dios, a reflejar algo por lo menos mínimo bueno que Dios refleja. Yo sé que hoy en día nuestros gobernantes, nadie es perfecto, ¿no? Pero podemos ver que algo, ¿no? Dios nos ha dado oportunidad, así como les dio, digamos, aquí ellos se tomaron el derecho de elegir un rey que no lo tenían que hacer, pero hoy Dios nos ha dado oportunidad a nosotros de elegir a nuestros gobernantes y debemos de ser responsables en cuanto a hacerlo, ¿no? Pero la historia aquí es que Dios era el que debería de gobernar sobre estas personas. Y tristemente podemos ver la historia, ¿no? La historia de este usurpador. Él no se merecía el hecho de estar allí, ¿no? Y él vino y lo tomó. Y tristemente usted puede ver que cómo fue que falló, ¿no? Falló él, falló todo un pueblo. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios,
que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.